Estamos aquí con el diputado Xabier Benito, buenos días, del Partido de Izquierda Unitaria Europea, las periodistas Nancy Jaide, Cristina Villanueva y Patricia Martínez. Bueno, como tu trabajo está centrado en energías renovables, etcétera, me gustaría comenzar preguntándote, sé que tienes una postura muy crítica con la cumbre de París. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto consideras que las medidas son suficientes, lo que se ratificó en 2015? Y también, por otro lado, si piensas que la llegada de Donald Trump supone una amenaza real al objetivo de limitar el aumento de la temperatura. Bueno, en primer lugar, hay algo positivo que no se le puede negar al Acuerdo de París, ¿no? Que es el primer acuerdo a nivel internacional que suma una gran cantidad de países con un compromiso de mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados, ¿no? Que es lo que en la barrera que los grupos científicos ven que no debemos superar. Eso es tremendamente positivo, sobre todo también porque marca una tendencia a una mayor implicación internacional en la cuestión climática. Sin embargo, a partir de ahí ya no podemos decir que sea un gran acuerdo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se haya puesto ese objetivo concreto, no se ha dotado de los compromisos necesarios para cumplir ese objetivo. Entonces, los compromisos de los países siguen siendo voluntarios y a día de hoy los que se han presentado ante la Organización de Naciones Unidas no son suficientes para cumplir ese objetivo. Por lo tanto, yo creo que no podemos estar constantemente aplaudiendo este acuerdo, sino que tenemos que llegar a compromisos mayores, sobre todo después de lo que hemos visto en la siguiente cumbre, que fue en Marrakech a finales de año, donde pudimos estar allí en directo siguiendo las negociaciones y donde no se llegó a concretar nada más. O sea, se decía que el Acuerdo de París era el momento histórico donde se había decidido un objetivo y el acuerdo de Marrakech iba a ser donde se iba a decidir el camino hacia ese objetivo. Y la realidad fue muy distinta, muy a nuestro pesar, que es que no se consiguió. Por lo tanto, nosotros y nosotras no creemos que, creemos que ese espacio es importante, pero creemos que para lograr eso no basta solo con la voluntad de los mandatarios de cada país reunidos, sino que hace falta también un trabajo colectivo que desde la sociedad ya se está dando, ¿no? Hay muchos movimientos por la justicia climática a nivel mundial, contra las construcciones de megaproyectos, en Latinoamérica, por ejemplo, Berta Cáceres, que lamentablemente fue asesinada, en Europa también hay movimientos para mantener las reservas de combustibles fósiles debajo de tierra y cumplir con esos compromisos. Por lo tanto, hay también, desde la sociedad se está construyendo con mucho más mimbre esa necesidad de cambio. Y esto es importante porque, y termino ya, con la llegada de Donald Trump, tenemos que tener un contrapeso a la vuelta al negacionismo, ¿no?, del cambio climático. Yo creo que no tenemos que dejar que Donald Trump y sus políticas interesadas en cuestiones económicas casi personales y sin el casi, nos arrastren otra vez a esa victoria que ya se ganó entre negacionistas del cambio climático y quienes vemos que eso es una realidad, que eso es una batalla que ya ha sido, y creemos que ahora lo que hace falta es liderazgo para que bueno, las mentiras de Donald Trump no calen y no lleven para atrás este debate. Sí, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser preocupante, creo, lo que acabas de comentar, porque esa lideranza hacia esa lucha contra el cambio climático vuelve o sigue dependiendo de la sociedad civil, no parte de, digamos, ¿no?, de los estados, no parte de la voluntad política. Claro. Entonces, bueno, es preocupante. Nancy, ¿quieres...? Sí, a ver, mi pregunta iba más bien en relación a tu cargo como vicepresidente de la delegación de las relaciones con Mercosur. Primero, aquí hay dos temas, ¿no? Primero, Mercosur, ¿no?, su situación actual, que si bien es inestable, ¿beneficia o no beneficia al tratado con la Unión Europea? Vale, bueno, antes de eso yo creo que es la sociedad quien tiene que empujar a los gobiernos, porque al final el gobierno es la representación de una sociedad. Respecto a la situación en
En Mercosur yo creo que, bueno, yo creo no, es objetivo, hay una situación de inestabilidad política producida sobre todo por dos grandes movimientos que han hecho que Mercosur como bloque gire su orientación política en términos internacionales, pero también endógenos, ¿no?, dentro del propio Mercosur. Y ahí hay dos hitos, uno es la llegada de Macri a la presidencia de Argentina, que llega con un paquete de reformas y un discurso de apertura al mundo, pero que detrás solo esconde medidas neoliberales, y eso se ve en el tarifazo eléctrico que han tenido, el aumento de la pobreza, o sea que las políticas neoliberales de Macri no están siendo beneficiosas para la mayoría social argentina. Y por otro, mucho más grave, tenemos el golpe parlamentario de un presidente que nosotros hemos denunciado ya muchas veces, que es ilegítimo, que sería Temer, que está llevando a cabo una de las reformas de más austeridad que se ha conocido en la historia. O sea, se ha congelado el gasto social de Brasil por 20 años. O sea, eso es algo que no se conoce en la historia de ningún país. Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo es que la Unión Europea está aprovechando este momento para reactivar estas negociaciones y conseguir un tratado que nada tiene que ver con el interés de las personas, sino lo que está buscando es un tratado que básicamente beneficie a la Unión Europea y a los grupos de presión que aquí hacen, que están detrás de estos tratados, que son los lobbies de las corporaciones. Discúlpame, pero has citado dos elementos importantes y hay un tercero, el caso de Venezuela, que ha sido suspendida de Mercosur, tiene derecho a voz y no a voto. Y claro, también eso ha influido. Esa parte, ¿cómo la ves? Ya no solo a nivel ideológico, sino en cuanto a las negociaciones, ¿no? Efectivamente, o sea, la cuestión de Venezuela no es menos importante, ¿no? Era quien tenía que ser llevar la presidencia del Mercosur y bueno, por un movimiento sobre todo entre Paraguay, Argentina y Brasil, esa presidencia se la han saltado y ahora están en un proceso de expulsar a Venezuela del bloque ha sido suspendida ya del bloque del Mercosur. Nosotros siempre hemos dicho, y aquí allí en el Estado español se ha hecho mucha política electoral con la cuestión de Venezuela, nosotros creemos que ahí lo que prima es una negociación en términos políticos y no simplemente un acoso y derribo al gobierno de Venezuela en un momento tan delicado donde se está dando un enfrentamiento entre Ejecutivo y Parlamento. Bueno, sin llevarlo todo a Venezuela, pero concretando, o sea, que estáis a favor, por ejemplo, con las negociaciones que lideriza Zapatero, o sea, ¿creéis que ese es el camino? A nosotros nos parece la vía, solucionar los conflictos por la vía dialogada. ¿Y la Unión Europea, para cerrar, le conviene, o sea, le beneficia esta situación? Depende que busque la Unión Europea, claro. Nosotros no defendemos el comercio como un fin, sino como un medio para generar riqueza y para que ese comercio beneficie o vaya en beneficio de la ciudadanía. Nosotros creemos que en los términos que se están negociando ahora no va en esa vía, sino que va en la vía de beneficiar a las grandes corporaciones y a las grandes multinacionales. Vale, y ya para finalizar con una pregunta un poco más global sobre el panorama electoral que se nos presenta este año en 2017 con las elecciones, sobre todo en dos de los principales estados de la Unión Europea, como son Francia y Alemania, con Le Pen y con Merkel, y luego en Holanda con la extrema derecha como primera fuerza política. Entonces la pregunta es si se cumplen las previsiones que sitúan a estas fuerzas políticas como vencedoras de las elecciones. ¿Cuáles cree que han sido los fallos o los problemas en los que la Unión Europea ha fallado a nivel político y social para que esta tendencia política sea ahora encabece las listas? Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo creo que lo que ha fallado es el proyecto de la propia Unión Europea. O sea, nosotros somos una fuerza política tremendamente europeísta. Sobre todo porque cuando oyes hablar el término Unión Europea, bueno, puede hacer referencia a una clase de solidaridad en clave internacionalista que nosotros creemos que en gran parte es la solución para el momento que vive Europa. Pero innegablemente la Unión Europea como conjunto de sus instituciones y como lo conocemos ahora es un proyecto político que está naufragando. Por un lado,
tenemos una crisis de gestión de las fronteras, como hemos hablado, que no es una crisis humanitaria, sino que detrás de eso se esconde un proyecto político de Europa Fortaleza tremendamente xenófobo, y por otro lado tenemos una construcción de una Unión Europea que en términos económicos es tremendamente neoliberal, de desregulación de los mercados, el mercado eléctrico incluso, en este nuevo paquete de energía, lo vemos también con los tratados de libre comercio, que al final ha llevado también a una senda de austeridad, ¿no? de recorte del gasto social, de privatización de servicios públicos fundamentales, que es lo que está alimentando en la base al crecimiento de la extrema derecha. Entonces, la Unión Europea y sus dos grandes fuerzas unidos en gran coalición, populares y socialistas, bueno, pues van dando bandazos y no saben muy bien cómo responder a esto. Y un ejemplo de ello es la respuesta que se está dando desde la Unión Europea al auge de hasta la hora más peligroso personaje de la extrema derecha, que es Donald Trump, ¿no? Que parece que la Unión Europea ahora está respondiendo contra Trump, ¿no? Bueno, yo estoy contento de ello, ¿no? Parece que ya se empieza a desperezarse la Unión Europea y a hablar de Trump, pero bueno, tampoco podemos hacer demagogia con eso. O sea, está bien que critiquemos el muro que está construyendo Donald Trump con México, ¿no? Y también México está muy solo en eso, pero más muros que la Unión Europea en este momento no ha tenido nunca. O sea, cayó el muro de Berlín hace más de 20 años, pero ahora es el momento donde la Unión Europea tiene más muros. En cuestiones climáticas, bueno, la Unión Europea también, la agenda que se está marcando para cumplir con el Acuerdo de París no garantiza el cumplimiento del Acuerdo de París. Por lo tanto, yo creo que no podemos caer en contradicciones ni en discursos falsos y que solo buscan, creo que solo busca la gran coalición salvarse de este momento sin presentar un proyecto de Europa alternativa. Y eso es lo que nosotros desde Podemos en Europa estamos intentando construir a través de lo que se conoce como el Plan B, que se reunirá el mes que viene en Roma, también estuvo en Madrid y hace poco en Ámsterdam, que es el inicio de un diálogo entre actores de la sociedad civil, creemos que a nivel europeo y no solo entre gobiernos y mandatarios, sino desde la base, para la construcción o la visualización de un proyecto europeo que mire en beneficio de sus ciudadanos y no de sus corporaciones. Vale.